Bien, muy buenos días para todos. Me alegra mucho saludarlos el día de hoy, lunes 26 de abril. Espero que, como siempre, pues espero que estén muy bien, en muy buenas condiciones en todos los sentidos, ustedes y sus familias. El tema de salud pública sigue siendo muy complicado y pues no sobra volverles a dar mi petición. Por favor, cuídense muchísimo, porque ahora la situación de los que no se cuidan nos puede afectar de una manera mucho más grave a los que sí nos estamos cuidando, porque los servicios de salud están cada vez menos disponibles. Bueno, entonces, para el día de hoy vamos a continuar con el tema que veníamos trayendo. Vamos a hablar hoy de de una parte del lenguaje SQL que es las sentencias de manipulación de datos. Y con la información de las cosas que vamos a mirar hoy a nivel teórico, en la clase del miércoles haremos una nueva práctica, un ejercicio un poco más, ya pues digamos, vamos a ir avanzando en profundidad, en grosor de los ejercicios, para aplicar de manera acumulativa lo que hemos trabajado hasta ahora. Antes de seguir a un paréntesis, imagino que ya todos ustedes vieron mi mensaje sobre la publicación de las calificaciones. Están disponibles la planilla de calificaciones, de borrador de calificaciones, está disponible en Sabio en la semana del segundo parcial. Si alguno de ustedes tiene alguna observación o alguna corrección que considere que debe hacerse, como les dije por WhatsApp, me mandan por favor un WhatsApp privado. Eso sí, les agradezco que lo hagan antes de las 4 o 5 de la tarde, porque yo tengo que subir las calificaciones a Banner a más tardar esta noche. Y normalmente no dejo para última hora porque si se me va la luz o sucede algún inconveniente y me quedo sin subir las notas, entonces me haré acreedor a un bello llamado de atención de parte de la universidad. Entonces tratamos de evitar eso al máximo posible. Ya he atendido un par de mensajes de ustedes, pero pues siéntanse en la total libertad de hacer sus reclamos si consideran que es necesario hacerlo. Bien, entonces, igual quiero decirles que si eventualmente alguno de ustedes no me hace un reclamo hoy y me lo hace después de que haya subido las notas, pues yo con mucho gusto, como ustedes saben, yo los atiendo y revisamos, y si se trata de alguna corrección que haya que hacer porque yo cometí alguna equivocación o algo así, pues ya si no lo hacemos hoy, no lo podemos hacer sino hasta el siguiente corte, pero yo eh, en ningún caso pues voy a evadir cualquier equivocación que yo haya cometido, ni más faltaba que yo hiciera eso. Entonces tengan la tranquilidad de que yo les manejo eso con con la mejor buena disposición. Bueno, entonces vamos a compartir aquí la pantalla. A ver, vamos a avanzar un poco porque esta presentación tiene cosas que ya vimos, como las reglas de integridad, vamos aquí, sentencias de manipulación del lenguaje. Así como vimos unas sentencias que apenas hemos probado, como la de crear objetos en la base de datos, las sentencias de definición de datos, la de crear una base de datos, crear tablas, eh, modificar tablas, borrar objetos, que son las sentencias create, la sentencia drop, la sentencia truncate para eliminar tuplas, que las discutimos en una presentación anterior, eh, pero que igual las vamos a tener que usar en los ejercicios que vayamos haciendo en las sesiones de práctica que vamos a trabajar en los miércoles que nos quedan, porque son las sesiones de a 2 horas. Hay también entonces unas sentencias en el lenguaje que están concebidas para, perdón, hago un alto, alguien escribe aquí que está escuchando muy bajito, confírmenme por favor que me están escuchando bien. Sí, profe, se escucha bien. O sea, ok, perfecto. Entonces, si hay alguien que me está escuchando bajito, debe tener alguna
variación en la configuración de su sonido. Bueno, entonces, así como esas sentencias que ya mencionamos en un momento anterior para crear bases de datos y crear tablas y cosas dentro de ellas, hay un grupo de sentencias que son las que vamos a presentar ahora para manipular datos sobre una base de datos que ya esté creada y que ya exista. Es decir, una cosa es el esqueleto y el esquema de la base de datos y otra cosa son los contenidos, las tuplas que están dentro de cada una de las tablas. Estas sentencias son las que permiten manejar directamente datos sobre las tablas. Como lo he dicho en ocasiones anteriores, la visión que damos en este curso es panorámica. Pretender mirar al detalle la sintaxis específica con todas las distintas opciones que cada una de las sentencias tiene, consumiría tal vez el doble o el triple del tiempo de duración del curso. Pero lo que se espera con este curso no es, desde el principio lo hemos recalcado, no es un curso de lenguaje SQL ni es un curso de programación, sino es un curso de visión de bases de datos relacionales. Se espera que con las habilidades que ustedes tienen y con la información modesta que yo les estoy dando, ustedes puedan desarrollar por sí mismos con sus habilidades de autoaprendizaje la destreza necesaria, la cual se desarrolla, como ustedes bien saben, ejercitándose. Es decir, si uno no trabaja con SQL, pues no va a aprender SQL. Por más que lea el manual y por más que haga lo que quiera hacer con la información teórica. Eso es como aprender a nadar. Hay que echarse al agua porque con un manual de natación nadie aprende a nadar. Hay que mojarse las manos en el caso de esa disciplina. Aquí pues hay que teclear, hay que interactuar con las plataformas, con la base de datos, enfrentarse a los errores que se producen cuando uno escribe una sentencia o una expresión o un script, una consulta, entender el error y corregir. Pues esa es la labor nuestra como programadores y como usuarios de las herramientas tecnológicas. Hay 4 sentencias principales: la de insertar tuplas, la de modificar el contenido de una o más tuplas. Bueno, todas estas se refieren a una o más tuplas. O sea, se puede insertar una o un grupo de tuplas, se puede modificar con update una o más y así sucesivamente. Seleccionar hacer la operación de selección del álgebra relacional, leer, extraer, escoger un conjunto de tuplas para hacer algo con ellas y borrar, delete, borrar tuplas de una tabla. Son sentencias muy sencillas que normalmente cuando estamos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora a nivel de usuario entrando por línea de comandos, pues uno la escribe y genera los resultados. Pero estas sentencias, obviamente la utilización más práctica es cuando se ejecutan desde una aplicación que tiene un front, que puede ser un conjunto de documentos en HTML o en cualquier lenguaje legible por un navegador, en el cual está embebido algún lenguaje que permita hacer programación y abrir y disparar consultas sobre una base de datos. Por ejemplo, una combinación muy usual es que las páginas de la interfaz de usuario de la aplicación estén hechas en HTML y tengan embebido código de PHP o ASP o JSP, bueno, en fin, PHP, por ejemplo, que es un lenguaje para programar aplicaciones web, como seguramente ustedes ya saben, en el que uno puede embeber código para hacer ejecuciones, hacer ciclos, hacer distintas estructuras de control dentro de la página, en la medida en que el usuario interactúa con ella. Entonces, cuando en la página hay botones y hay sitios donde el usuario puede hacer clic, al hacer clic en un botón dispara un script de PHP, y ese script de PHP puede, si lo necesita, ejecutar una consulta sobre una base de datos que está en el servidor para desplegarle al usuario los datos que el usuario está tratando de ver, que es lo que el usuario quería ver cuando hizo clic en ese determinado botón. Aquí estamos viendo las sentencias que permiten consultar a la base de datos. No hemos cubierto ni vamos a cubrir aquí todo lo que sería el desarrollo de la aplicación web, de la parte frontal de la aplicación, porque pues ese no es, digamos, tema de interés en el sílabus de este curso.
Las sentencias son bien simples, o sea, no hay una complejidad sintáctica grande para insertar o para borrar o para modificar una tupla. Todas ellas, bueno, insertar tuplas en primer lugar, yo puedo hacerlo manualmente sobre el gestor de base de datos, bien sea con la herramienta cualquiera que esté usando. Yo puedo insertar una tupla, dependiendo de la herramienta, me permite ir a escribir los datos yo mismo en unas casillas, si es el caso. En otros casos, simplemente me permite, en la mayoría de los casos, también ofrece la posibilidad de que yo escriba la sentencia SQL y al dar enter los datos involucrados caigan en la tupla respectiva y así sucesivamente. O el caso más, digamos, como más útil, que consiste en depositar dentro de las tablas de una base de datos grandes volúmenes de información que han sido previamente preparados en algún soporte, depurados, revisados, sobre cuya calidad ya no hay mayores dudas, porque fueron revisados previamente, para meter dentro de las tablas esos grandes volúmenes, o esos conjuntos de datos, de tuplas grandes, y evitarnos pues la digitación, que la digitación es, igual la digitación alguien la tuvo que hacer en alguna parte anterior, pero así podemos importar dentro de la base de datos conjuntos de datos que han sido previamente organizados, verificados y analizados en etapas anteriores del proceso para alimentar una base de datos ya, digamos, con datos en un ambiente de pruebas o en un ambiente real de ejecución. Vamos a tratar, pues vamos a practicar esto, vamos a hacer algunos ejercicios con esto. Hoy quizás apenas veamos, quizás apenas yo les muestre una aproximación de cómo se hace, pero en la clase del miércoles entonces traeremos un ejercicio completo para irlo haciendo paso a paso a medida que yo les vaya dando las instrucciones y ustedes que lo vayan haciendo ustedes por su propia cuenta, para poder, o sea, que significa para echarse al agua un poco y patalear ahí en el agua, a ver hasta dónde podemos desarrollar esas habilidades. Yo sé que varios de ustedes, por lo que me he podido dar cuenta en sus interacciones y en lo que me escriben, tienen ya alguna destreza con esto, algunos otros no tanta, pero no importa, pues la idea es que los ejercicios nos ayuden a desarrollar esa habilidad. Entonces, la sentencia insertar tiene una sintaxis muy simple. Insert into, son palabras reservadas. Insert into, el nombre de la tabla. Recuerden que el nombre de la tabla puede ser el solo nombre si ya yo estoy ubicado dentro del esquema de la base de datos, o puedo poner, este nombre puede ir compuesto por el nombre de la base de datos, punto, y el nombre de la tabla, cuando yo tengo varias bases de datos y le quiero apuntar a una tabla de una de esas bases de datos, pero referenciándola con el nombre completo. Independientemente de eso, la sentencia tiene una forma muy sencilla: insert into, el nombre de la tabla, y entre paréntesis una lista de campos, que normalmente es la descripción de los campos que componen la tupla cuyos valores voy a insertar. Se cierra ese paréntesis y luego se escribe palabra values, valores, y en otra lista de paréntesis tiene que ir una lista de valores que corresponderán cada uno en forma 1 a 1, el primer valor con el valor que se debe guardar en el campo cuyo nombre pusimos de primero aquí. El segundo valor de la lista de valores es el valor que se debe almacenar en el segundo campo, y así sucesivamente. Por lo tanto, en la lista de nombres de campo tiene que haber una cantidad de ítems igual a la cantidad de ítems que va en la lista de valores. Pero además el usuario tiene que tener clara conciencia de los tipos de datos que corresponden a cada uno de los campos que puso en la lista de campos, porque los valores tienen que estar en consonancia con esos tipos de datos. Es decir, si el primer campo es un campo, por ejemplo, aquí si apareciera código y el campo de código fue definido en la tabla como entero, y el primer valor aquí lo ponen como AXY, o sea, un valor alfanumérico, ahí va a haber un problema en el momento en que se ejecute la operación de inserción, porque pues, los tipos de datos no corresponden, como es apenas natural. Entonces, por ejemplo, una posible forma sería esta: insert into clientes.
CLI ID, estos son los nombres de los campos de la tabla clientes. Y aquí en la lista de valores, después de cerrar el primer paréntesis, abro values, paréntesis abierto, y vienen 1, 2, 3, 4. Aquí hay un errorcito con esto. Bueno, esta comita debe ser igual a esta, pero es que a veces el PowerPoint me hace unas jugadas con la sintaxis. Hay algunas opciones de autocorrección que a veces aquí, por ejemplo, esta comilla debe ser como esta y esta comilla debe ser como esta, pues para que haya la misma unidad estética. Pero bueno, independientemente de esos pequeños detalles, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 campos, y aquí tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 campos. Correspondencia 1 a 1, valor con campo. CLI ID es este valor, CLI apellido es este valor, CLI nombre es este valor, CLI género es este valor, CLI fecha de nacimiento y así sucesivamente. Insertar una tupla es una tarea trivial. Otra forma de la misma sentencia estaría dada por este ejemplo, donde digo, inserte en departamentos los siguientes valores. O sea, aquí cuando no se pone la lista de campos, se asume que se van a insertar tuplas completas. Significa que cuando se pone la lista de campos, yo podría insertar tuplas incompletas. Si yo pongo solamente ID, apellido y nombre, y pongo solamente esos 3 valores, pues crearía una tupla con los 3 primeros campos y los demás campos vacíos, siempre y cuando las reglas que yo haya puesto en el momento de crear la tabla admitan que esos campos puedan quedar vacíos, etcétera, porque si no, el motor de base de datos va a decir que se viola esa regla de que el campo no puede quedar vacío, porque cuando se definió la tabla se definió que ese campo era no nulo, etcétera. Es decir, se aplican todas las reglas de consistencia y las reglas de integridad. Igual si en la lista de campos hay una clave foránea y se ha dicho a dónde referencia, y al insertar ahí los datos que yo estoy poniendo generan algún conflicto en relación con las reglas de integridad referencial, el sistema de base de datos va a advertirlo mediante un mensaje de error o un warning. Entonces, en esta modalidad, yo no puse la lista de campos, sino que puse una lista de valores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tabla de departamentos con una sola sentencia va a meter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuplas diferentes. La tabla de departamentos tiene un campo código y un campo nombre de departamento y más nada para este ejemplo. Entonces, aquí estoy poniendo en un solo chorro 9 tuplas diferentes. Es una manera de hacer la inserción de varias tuplas a la vez en una sola sentencia. No es que sea más ventajosa o menos que la anterior, es simplemente una alternativa distinta. Obviamente el que escribe la sentencia tiene el trabajito de hacer todo esto, y si va a meter 100 tuplas, pues no sería como la mejor opción. Sería mejor poner los 100 valores en algún Excel, pasar eso a un archivo de valores separados por coma y después usar una sentencia de importación que es bastante más sencilla de utilizar. Si alguien desea, pensé que alguien iba a hacer uso de la palabra. Ok. Eso que acabo de decir es la forma más común para hacer una tarea como esta. Aquí pues el ejemplo son con solo 9 o 10, 3, 6, 9, pero si fueran 200, pues sería más fácil poner los datos en un archivo de texto como lo acabo de decir. Pero el archivo de texto tiene que estar debidamente depurado, un archivo en formato de CSV, o sea, valores separados por coma. Formato CSV se denomina valores separados por coma, pero el separador no es que obligatoriamente tenga que ser una coma. Depende de con qué se hayan preparado. El separador puede ser una coma, el punto y coma, la barra vertical, cualquier separador que no genere conflicto con los datos que conforman la tupla. Usualmente es la coma y el punto y coma, porque son como separadores universalmente aceptados. Y obviamente la estructura del archivo de texto donde están los valores separados por coma tiene que ser rigurosamente acorde con la estructura del registro de la tupla en donde esos datos van a ser depositados. Como haya alguna
conformidad, la operación no es exitosa. Y puede haber unos problemas o no problemas, puede haber algunos casos en que, por ejemplo, estás importando un gran conjunto de datos y se abortó en un punto intermedio. Entonces quedaron importados algunos sí y otros no. Y eso puede, si no se controla o si no se tiene el control exacto de cómo debe quedar cada tabla, podría haber un problema después de desorden o de inexactitud en la información. Bueno, esto lo vamos a mirar, aquí está descrito como si fuera para hacerlo en XAMPP. Ahora miramos, creo que alcanzamos a hacer ahora un ejemplo visual de cómo se hace en cualquiera de las dos herramientas que estamos usando. Lo miramos ahora después. Eso en cuanto a la sentencia de insertar. La sentencia de actualizar es una sentencia que se caracteriza por la tabla update y sirve para modificar el contenido de una tupla. Imagínense una aplicación web que tú estés usando a través de tu navegador. Entonces se dice, entra uno al banco y le dice, el banco le sale una ventana, por ejemplo, para hacer un ejemplo que me salió hace como media hora. Recuerde que su obligación bancaria es que su obligación legal es actualizar sus datos por lo menos una vez al año, bla, bla, bla. Entonces, si desea actualizar los datos, haga clic aquí. Entonces, al hacer clic allí, carga un formulario con mis datos. Mi nombre, mi dirección, mi ta. ¿De dónde salieron los datos? De una base de datos que el banco tiene en su servidor. Entonces, cuando yo le hice clic en el botón dice actualizar los datos, lo que hay detrás de ese botón es una sentencia que va y busca en la base de datos una tupla con mi cédula, porque yo para poder entrar tuve que haber dado, o pues tuve que haberme autenticado y al autenticarme ya saben cuál es mi cédula, etcétera. Recupera la tupla y la monta en un formulario que lo despliega a través de una página web. Nombre, dirección, teléfono, ta. Entonces yo veo los datos, yo puedo pasear, navegar por el formulario, porque ya esa es una funcionalidad no de la base de datos, sino de la aplicación web del banco. Cambio los datos que hay que cambiar, por ejemplo, cambié el teléfono fijo, porque al cambiarme de operador de internet hace unos meses, el teléfono fijo que tengo ahora no es el mismo que tenía cuando tenía UNE. Entonces cambié el número, entonces luego dice actualizar, otro botón. En el momento en que yo le diga actualizar, en ese momento se dispara ahí un programa interno asociado a la base de datos, a la página web. Seguramente un PHP o cualquiera, depende del lenguaje que estén usando. ¿Qué genera? Que verifica los datos en alguna proporción, o sea, hace una pequeña validación para asegurarse de que los datos tengan, digamos, una cierta pureza o una cierta lógica. Y dispara una consulta a la base de datos, bueno, ya no una consulta, una sentencia de actualización, pero dice, actualice en la tabla tal, cuyo nombre se pone aquí. Por ejemplo, actualice en la tabla clientes. Esta es palabra reservada, set, o sea que tiene que ponerse nombre de campo igual a tal valor. Nombre de campo igual a tal valor y así todos los campos que se vayan a actualizar. Por ejemplo, actualice la tabla clientes asignándole al campo clase cliente el valor gold, en donde, en aquellas tuplas donde el código de cliente sea tal, donde la cédula de la persona sea tal, o sea, él hace una actualización sobre una o más tuplas que cumplan esta condición. Entonces, la sentencia de actualización, la sentencia update, es bien simple también. Está compuesta por la palabra update, el nombre de la tabla a la cual se va a actualizar. Después de la sentencia set va un conjunto de parejas del tipo nombre de campo igual a un valor. Obviamente los nombres de campo tienen que ser campos de esa tabla, porque si pones nombres de campos que no corresponden a la tabla, pues va a haber un error de lógica allí. Y al final dice where, donde se cumpla una determinada condición. O sea, esta también es necesaria para actualizar solo la o las tuplas que satisfagan la condición, para poderle apuntar a que se están modificando solo las tuplas que son del interés de modificar. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, tanto la sentencia insert como la sentencia update tienen digamos, una morfología, una forma sencilla.
Si hay alguna pregunta o alguna duda al respecto, estoy atento a sus comentarios. Si no, pues entonces continuemos. La operación de selección, aquella que recordemos cuando estábamos hablando del álgebra relacional, aquella que me permite escoger una o más tuplas dependiendo de si cumplen una condición, tiene una cláusula específica en el lenguaje SQL que es la cláusula select. Es la que a través de ella hacemos una selección de una o más tuplas que cumplan con determinada condición. Y normalmente se aplica un select para escoger esas tuplas y sobre ese conjunto aplicar posteriormente alguna acción o algunas acciones. Por sí sola ella lo que hace es escoger las tuplas que cumplen con la condición, o sea que no causa ningún efecto sobre la base de datos, solamente selecciona un subconjunto y sobre ese subconjunto se podrían aplicar operaciones de modificación o de alteración de los datos. Entonces, la forma genérica de esta cláusula dice así: seleccione, yo puedo poner aquí todos o solamente los que sean distintos. Esta combinación, este parámetro, pues todos o distintos, sobre todo se usa el distinct en alguna situación en particular en la que yo solamente quiero seleccionar tuplas que no tengan la clave primaria repetida, es decir, o la clave, que no tengan, no la clave primaria, que no tengan algún campo en particular repetido. Normalmente, al menos en los primeros ejercicios que vamos a hacer, no usaremos esto, porque cuando digo select, selecciona considerando toda la tabla. Esto es para que considere solamente una parte, o toda la tabla, o solamente cierto conjunto de tuplas. Por el momento vamos a asumir sin este parámetro. ¿Qué puedo seleccionar? Una lista de columnas, una lista de campos. Seleccióneme el código, el nombre y el teléfono de el campo código, el campo nombre, el campo teléfono de la tabla tal. Donde se cumpla una determinada condición. Entonces, esto es una operación de selección en la que el motor de base de datos va a ir a la tabla que yo le dije, va a barrer la lista de columnas que yo le dije y va a seleccionar las tuplas donde se cumplan, en las que se cumplan la o las condiciones que se escriben aquí. Si yo no pongo la lista de columnas, o sea, si yo no digo el código, el nombre y el teléfono, sino que más bien digo selección, select, y pongo en lugar de la lista de columnas un asterisco. Select asterisco significa seleccione todas las columnas de la tabla. Fíjate que aquí el asterisco reemplaza no al número, no a las tuplas, sino a las columnas de la tabla. Seleccione asterisco. Si yo en lugar de la lista de columnas pongo un asterisco, estoy diciéndole seleccióneme todas las columnas de la tabla, de esa tabla, en las tuplas que cumplan con determinada condición. Y hay un parámetro al final que también es opcional, como la condición también es opcional, porque si yo digo seleccione el código y el nombre, pues me selecciona el código y el nombre de todas las tuplas. Entonces, si yo digo seleccione el código y el nombre de la tabla empleados, where género igual femenino, entonces me selecciona solamente los dos campos que yo dije, pero solamente de las tuplas que cumplan con la condición de que el género sea femenino. Y el order by es otro parámetro que es opcional para que el sistema presente el resultado de la selección ordenado por uno o más determinados campos en orden ascendente o en orden descendente. El order by puede aparecer más de una vez, porque yo puedo decir ordéneme por periodo y por materia y por periodo y por programa y por materia. Es decir, depende del tipo de ordenamiento que yo quiera darle a la salida de la selección. Por ejemplo, si yo le digo seleccióneme el nombre y el apellido de la tabla clientes, el campo CLI nombre, CLI apellido de la tabla clientes,
donde se cumpla que el género es femenino y que la fecha de nacimiento es mayor que esta. Entonces él va a escoger, el resultado son 2 columnas de datos que tienen nombres y apellidos, pero solo las que el sistema encuentre en la tabla clientes que cumplan con esta condición. Creo que la sintaxis es elemental. Otro ejemplo es el mismo, pero agregándole un campo más y un elemento más a la condición. No, la condición es la misma, cliente igual género femenino y cliente fecha de nacimiento tal. Pero entonces aquí selecciona 1, 2, 3 campos distintos. La única diferencia entre esta y esta es que esta me va a producir 3 columnas de datos, mientras que la primera me produce solamente 2 columnas de datos. En esta me dice, seleccione el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento de la tabla clientes, donde el género sea femenino y la fecha sea mayor que esta, pero ordenado por el apellido y en orden ascendente. Entonces, la salida de esta simplemente me pone los mismos resultados, pero en orden ascendente de apellido, o sea que además se hace un ordenamiento antes de presentar los datos. Y esta que está aquí, bueno, es lo mismo, orden por fecha de nacimiento descendente. Yo podría poner order by cliente, apellido ascendente, order by otra cosa, order by, yo puedo poner varios criterios de ordenamiento en la misma cláusula. Entonces, por ejemplo, si se quisiera hacer una acción de selección de una tabla de artículos para escoger la descripción, el costo unitario y el precio de venta unitario, de todos los artículos que tengan precio de venta unitario inferior a 10,000, pues la respuesta sería seleccione los campos respectivos de la tabla de artículos donde el campo respectivo del precio de venta unitario sea menor que 10,000. Obviamente, esta descripción ARDESC, ARCOSTO U, ARPVENTA U, tienen que ser los nombres específicos de los atributos de la tabla, de las columnas de la tabla con los que fueron creados. Si se desea que la cláusula select cobije a todas las columnas de la tabla, entonces digo, seleccione todas las tuplas de la categoría despensa, la categoría despensa, la número 3. Entonces selecciona asterisco from artículos donde se cumpla la condición. No hay mayor complejidad, como vimos, ni en esta ni en las dos anteriores. Si yo quisiera eliminar tuplas de una tabla, se usa la opción delete, borre de la tabla tal, nombre de la tabla se pone aquí, donde se cumpla tal condición. Entonces borra una o más tuplas dependiendo de cuál es la condición. No hay, es exactamente la misma estructura sintáctica de las anteriores. La acción, from define de cuál tabla y where define cuál es la condición que deben cumplir las tuplas sobre las que se va a ejecutar la acción. En este caso la acción es borrar. Como una adicional, digamos, si yo tengo una tabla y quiero generar una copia completa de la tabla, ya sabíamos, porque lo habíamos hecho antes, que si yo digo create table, crear tabla, el nombre de la tabla nueva, like tabla original, me crea la tabla nueva igualita a la original, pero no me copia los datos. Entonces yo enseguida de haber creado la tabla nueva, le digo insert into tabla nueva. Fíjate, insert into, la tabla nueva es la que acabamos de crear, lo que resulte de esta selección. Seleccione asterisco from tabla original. Entonces fíjese lo que estamos haciendo aquí. Esto que está aquí, esta es una selección que dice, lo que hace es, escoja todas las tuplas de la tabla original. Entonces, con esta instrucción insert, le estoy diciendo, inserte dentro de la nueva tabla el resultado de esta selección. Entonces, así es como se combinan sentencias en SQL. Entonces, el resultado sería que la tabla denominada tabla nueva, después de haber hecho esta inserción, tiene no solo la misma estructura que tenía la tabla original, sino además tiene completas todas las tuplas exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, fíjense en este ejemplo, cree la tabla mujeres igualita a la de clientes. Ahora, inserte en mujeres
lo que resulte de escoger todos los campos de la tabla clientes, pero solamente en aquellas tuplas donde el género sea femenino. Entonces, esta es una instancia particular de esta sentencia general. Vea esta, por ejemplo. Dice. Bueno, no, este ejemplo del uso de alias todavía no lo vamos a hacer ahorita. Quiero dejarlo para hacer un ejemplito después. Veamos esto. Vamos un poquito a las plataformas. Voy a lanzar aquí Workbench. Ok, y voy a lanzar también SAMP. Entonces, aquí tengo Workbench y aquí tengo SAMP. Ya sabemos que para trabajar en SAMP tiene que estar corriendo tanto el servidor Apache como el servidor de MySQL. Ok, entonces ya están corriendo. Vamos a ir un momento aquí primero vamos a mirar el SAMP. Esto que voy a hacer aquí es simplemente una prueba ahí de rapidez. Ahí tenés esto abierto 2 veces. Bueno, entonces cuando yo abro el administrador de MySQL me carga la página, esta página. Si yo miro aquí qué bases de datos tengo creadas, está la base de datos de esquema, MySQL, etc. Entonces no tengo creada una base de datos mía. Pero yo he preparado. Permítame, me ubico en la semana de este curso donde están los datos de esta semana, pues. Yo preparé aquí un pequeño archivo de texto. Ustedes pueden ver, es un archivo del blog de notas que tiene unas sentencias de creación de una base de datos que se llama almacén. Después de crear la base de datos, doy la sentencia use porque es necesario usarla para ponerse uno dentro del esquema y poder trabajar dentro de él. Y luego vienen las sentencias de crear la tabla clientes, crear la tabla artículos, crear la tabla categorías, Esto pues son las sentencias de tipo DDL, de lenguaje de definición de datos. Bueno, este conjunto, ahora estas sentencias de creación de tabla están hechas de una manera simple porque fíjense que aquí se describe en cada tabla cuál es la clave primaria, sí se describe cuál es la clave primaria. Aquí está, no nulo, clave primaria, no nulo, pero no están las claves foráneas. O sea que esta definición de base de datos como definición estaría relativamente incompleta, pero nos sirve para hacer el ejemplo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ese texto, que es código SQL, va a venir aquí. Quiero crear aquí la base de datos. Yo podría crear aquí una base de datos manualmente. Podría decirle almacén, créeme la base de datos almacén y ya quedó creada. Aquí, fíjate que aquí ya aparece como una base de datos más, pero esa base de datos no tiene tablas, no tiene nada por dentro. Entonces, por eso inmediatamente la interfaz, cuando yo me coloco, si yo me coloco en esquema, él me muestra las tablas que tiene esquema. Pero si me coloco en almacén, me dice, bueno, quiere crear una tabla y yo podría empezar aquí a crear una por una todas las tablas. Eso lo puedo hacer. Pero consume algo de tiempo, obviamente, porque tengo que crear primero la tabla de artículos. Si yo le digo tabla artículos con 4, no sé cuántas columnas tenía la tabla, no la recuerdo en este momento, pero supongamos que son 4. Entonces él me dice, listo. Entonces ahora, deme aquí el nombre del campo, el tipo, etc. O sea, tengo que manualmente crear la tabla. No es eso lo que yo quiero hacer. Voy a borrar la base de datos almacén. Fíjate que cuando yo intento borrar una base de datos, me sale una reconfirmación, dice, está a punto de destruir una base de datos completa, porque al decirle eliminar, lo que estoy ejecutando es una sentencia drop database. Entonces, sí, bórremela, porque lo que quiero es hacer la creación mediante el blog de notas que les estaba mostrando, que ahora se me perdió aquí. Bueno, mediante este blog de notas. Entonces, ¿cómo lo haría yo en SAMP? Bueno,
copio esto, le dice, selecciono y le digo copiar todo ese texto. Y al venir aquí a la herramienta, entonces, estando a nivel del servidor, le digo, vengo aquí a la pestaña SQL y meto aquí el código SQL. Porque esta pestaña SQL es un editor para que yo escriba código SQL y lo ejecute directamente. Workbench tiene exactamente la misma herramienta, pero pues obviamente con una interfaz gráfica distinta. Cuando le digo continuar, entonces él ejecuta el SQL. Si el SQL tiene errores, me van a salir los errores y no hace sino hasta donde encontró el error. Por eso es importante que el código SQL esté muy bien depurado. Pero en este caso, él corrió, y entonces ahora yo miro las bases de datos, miro en la base de datos de almacén y él me dice que almacén tiene una tabla de artículos, de categorías, de clientes, que las veo aquí. Si quiero ver la tabla de artículos, él me dice, no tiene nada, no porque están vacías, pero si quiero ver su estructura, me dice, tiene un ID de artículo, una descripción, una categoría, o sea, estas tablas con estos campos son básicamente lo que se describía aquí. Ahora, ¿cómo haría yo eso en Workbench? Vamos a ir, como no vamos a crear un modelo, sino que vamos a trabajar directamente sobre el servidor, voy a la instancia local que está conectada al servidor web. Aquí yo tengo, fíjate que al abrir inmediatamente está abierta la ventana de query. Si estuviera cerrada, la ventana donde yo puedo poner código SQL, si estuviera cerrada, pues tendría que decirle aquí en esta opción, lamentablemente los iconos en mi pantalla son muy chiquitos, pero aquí donde dice SQL más y de crear una nueva pestaña SQL para ejecutar consultas, que es lo que está abierto ya aquí. ¿Qué esquemas de bases de datos tengo en el servidor en este momento? Uno que se llama empleados, que tiene, dentro de tablas tiene clientes, departamentos, es una base de datos distinta a la que vamos a crear ahora. Hay otro esquema que se llama SIS, que es una base de datos del sistema, que tiene aquí una tabla de configuración del sistema. Esa no la voy a tocar, ni en la de empleados. Quiero crear una nueva. La que quiero crear, según el código SQL, se llama almacén. Entonces, todo este código SQL, así como lo ejecuté en XAMPP en la ventana de query, aquí hago exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí para ejecutar el código no hay un botón que diga ejecutar, sino que es aquí en este rayito. Entonces él corrió, no me dio ningún mensaje de error y yo no veo que ocurra nada porque tengo que actualizar aquí la vista. Al actualizar la vista, entonces ahora ya tengo aquí la base de datos almacén, la base de datos empleados. Pues estas dos ya estaban, la que creé fue almacén. ¿Qué contiene el almacén? ¿Cuáles tablas contiene? Artículos, categorías, clientes, proveedores, ventas, ventas 2. En artículos tiene, como se ve aquí abajo, las columnas, la descripción, la categoría. Entonces, yo puedo ahora, estando así, depende de en qué tabla me encuentre o en qué sitio en particular dentro del árbol de las bases de datos, ejecutar código SQL acá. No este, sino otro, porque si ejecuto este, me va a decir que la base de datos ya está. Pero puedo ejecutar sentencias de inserción, de actualización, de borrado, las sentencias que dimos en la parte anterior de la clase de hoy. Obviamente ahorita pues ya no vamos a hacer más nada de esto, pero quería mostrar, quería que quedara evidente para todos que bien sea que yo trabaje en una plataforma sencilla, modesta, o sea, menos gráfica, como XAMPP o como Workbench, en todas ellas existe esa posibilidad de lanzar el código SQL desde un script. Mañana veremos, pues la próxima clase veremos que si yo quiero meterle a esto 1000 artículos, pues yo no hago el código SQL, sino que hago una importación. Yo vengo aquí sobre una tabla, entonces estando sobre la tabla ya yo puedo hacer otro tipo de opciones. Puedo importar los datos desde un archivo de valores separados por coma. Eso será lo que haremos en la práctica del miércoles, junto con algunas otras cosas. Aquí al darle clic aquí, lo que hice fue meter aquí una palabra automáticamente en el SQL, en el código que no me interesa. Bueno, igual ya este código ya no me interesa porque ya lo ejecuté, ya creé la base de datos. Tanto el script como las diapositivas
están colocadas en Sabio en esta semana, de manera que cualquiera de ustedes que quiera probar nuevamente, las van a encontrar, creo que semana 12. Aquí aparece semana 13, pero la semana 12. Aquí está el script de creación de la base de datos y las diapositivas que estamos usando. En la próxima clase, entonces, dedicaremos la mayor parte del tiempo a hacer un ejercicio guiado. Pues, les entregaré la ruta de trabajo de un ejercicio con el fin de que ustedes hagan la práctica y al final suban como práctica de la clase el archivo con la base de datos exportado. Bueno, creo que es todo por el día de hoy. Me parece que sí, ya tenemos el tiempo cumplido. Son las 11:51, sí, correcto. Voy a dejar de compartir aquí. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario de parte de ustedes. Bien, parece que no. Les reitero, si quieren volver a probar o si quieren explorar un poco más, pues siéntanse en plena libertad de hacerlo. Además de estos muy pequeños y modestos ejemplos que yo les estoy poniendo, con algo de paciencia buscando en Internet, van a encontrar ejemplos mucho más interesantes o más gruesos, digamos, más robustos, con los que puedan interactuar y probar. Bueno, listo. Creo que es todo entonces por el día de hoy, que les agradezco, como siempre, su puntualidad, su presencia, su cuota de trabajo. Debo decir que lo que me entregaron como segundo parcial me pareció bastante satisfactorio. Se nota que hicieron un esfuerzo importante, muy bien presentados los trabajos en términos generales, lo cual, pues, además del contenido, muestra su interés por mostrarse ya como ingenieros de buena calidad y los felicito por eso. Bueno, nos vemos entonces el miércoles. Que Dios me los bendiga y me los cuide. Cuídense mucho, muchachos, y que tengan un feliz resto de día. Hasta pronto, entonces. Muchas gracias, profe.